Bien, entonces estamos grabando ya. Entonces vamos a empezar con este flujo gradualmente variado, que es parte del flujo no uniforme. Bien, entonces empecemos con el análisis cualitativo. Bien, el análisis cualitativo tiene que ver pues con análisis de tendencias, ¿sí? Todavía no vamos a entrar al cálculo, ¿no? Porque el cálculo implica pues que ustedes sepan cuánto vale el tirante, cuánto vale la velocidad. Vamos a empezar tratando de describir una tendencia, ¿no? Una tendencia. Mm, Entonces, entonces, en la figura muestro el esquema de la energía total en una sección, ¿no? La energía total en una sección. Fíjense, en estricto, y esto ya se les había mencionado una cosa, si bien nosotros estamos considerando que la energía siempre es la suma de z más y más b cuadrado sobre 2g, ¿no? En estricto, ese término y en realidad es un y cos de teta, ¿no? Y por el cosinio de teta, ¿no? Porque es una distancia vertical, ¿sí? No es una distancia normal al fondo. Pero lo cierto es que si este ángulo teta es pequeño, como normalmente lo es, ¿no? Si trabajamos en canales, en ríos, este teta es muy pequeño. En realidad, el y cos de teta es igual que el y. Pero en estricto, pues, esta es la definición de energía total. En una sección, ¿sí? En una sección eh, mm, que es un caso general, ¿no? Bien, ahora fíjense, yo voy a pasar al PDF que les envié también, que les he enviado por este medio, por el Zoom. Vamos a pasar al PDF. ¿Ok? Acá tienen ustedes el archivo adicional que le hemos llamado ahí. Y lo mismo que les muestro en la presentación, ¿no? Es la misma figura. Entonces tenemos acá eh, las componentes de energía, ¿sí? Entonces la energía total con respecto a este nivel de referencia horizontal es la suma de z más y cos de teta más b cuadrado sobre 2g. Bueno, y si le hacemos un corte a ese perfil, veríamos algo como esto, ¿no? Este es un área de sección transversal cualquiera, genérica. Tenemos un tirante, tenemos un área hidráulica, tenemos un ancho superficial, T, y un diferencial de área cercano a la superficie, ¿no? Con un ancho delta Y, un espesor delta Y, perdón, ¿no? Claro, podríamos decir de esta figura, y esto lo vamos a utilizar más adelante, que en esta figura, este delta de área sería igual a un T multiplicado por un delta Y. Ok, entonces partimos de este punto. La energía total es la suma de estas tres componentes. Esta expresión la puedo presentar de esta manera también, es lo mismo, ¿no? Simplemente hago que la velocidad es el caudal del área. Y tengo la expresión 2. ¿Ok? Y ahora vamos a analizar cómo esta energía total varía longitudinalmente, ¿sí? A lo largo de este perfil. Entonces, podríamos nosotros plantear una derivada de 2, ¿no? Claro, acá nosotros vamos a identificar algunos términos, pero si nosotros derivamos la expresión 2, vamos a tener justamente esta expresión, ¿no? De la derivada, la variación de energía con respecto de x, longitudinal. Entonces, haciendo esa derivación, en el primer término teníamos la derivada de la energía con respecto de x, ¿de acuerdo? Voy a ampliarlo un poquito. Tendríamos derivada de z con respecto de x,
este término, derivada de y con respecto de x por el cos de teta, y la derivada de esta expresión con respecto de x, ¿no? Vamos a suponer que el caudal es constante y vamos a suponer que esta área varía con respecto de x también, ¿no? Entonces, si hacemos la derivación, tendríamos esta expresión 3. ¿Ok? Bien. Y ahora aquí vamos a introducir algunos términos. Por ejemplo, vamos a decir que la derivada de la energía total con respecto de x, o sea, o la variación de la energía con respecto de x, va a ser igual a la menos pendiente de la energía, ¿no? A ver, ¿cómo así? Es una pregunta. ¿Qué signo tiene este término? Delta E con respecto de x. ¿Qué signo tiene? Corresponde a esta figura, ¿no? ¿Qué me dice? Típica pregunta de un puntito que suelo poner en las prácticas, ¿no? ¿Qué signo tiene ese término? Bueno, esto es sencillo, ¿no? Si es que esto va disminuyendo, entonces la variación de la energía con respecto a x es negativa, ¿no? O sea, este término es negativo. Pero fíjense lo que hago acá. Yo digo que la derivada de con respecto a x es igual a menos la pendiente. Claro, yo sé que esto es negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero la pendiente yo la voy a expresar con un signo positivo, ¿no? Porque siempre hablamos de pendiente, a ver, pendiente 1%, 2%, ¿no? No decimos pendiente menos 1%, menos 2%, ¿no? Por lo general le asignamos al pendiente un valor positivo. Pero geométricamente, pues la derivada de con respecto a x está asociada con la pendiente, ¿no? Pero la relación sería esta, ¿no? Menos. Entonces, de esta manera, la pendiente se expresa con su signo positivo y esta gradiente sale con signo negativo. ¿Ok? Bien, entonces ese es el primer supuesto que vamos a considerar en esta expresión 3. El segundo supuesto, este término, derivada de z con respecto de x. Bueno, si les hago la misma pregunta, ¿qué cosa es derivada de z con respecto de x? Está asociado con la pendiente, ¿no? Y en estricto, de acuerdo a la figura, esta z va disminuyendo también, ¿no? O sea, derivada de z con respecto de x es negativo. Pero igual como en el caso anterior, la pendiente de fondo también solemos expresarla con un signo positivo, ¿no? Entonces la relación sería esta, ¿no? Derivada de z con respecto a x es menos s sub 0. ¿Ok? Mm, y bueno, y finalmente, este término derivada de a con respecto de x, fíjense, acá lo estamos reemplazando por esta expresión. Pero bueno, ¿eso de dónde viene? Ya lo dijimos acá. Esta es derivada de a, ¿no? T por delta y. Entonces, si yo simplemente hiciera derivada con respecto a x, sería un t por delta y sobre delta x. Como si dividiera ambos términos entre delta x. Entonces, de ahí viene esta relación que ustedes ven acá, ¿no? ¿Sí? Estos tres términos. Entonces, si nosotros reemplazamos estas tres expresiones en tres, ¿sí? Y despejamos el término delta y sobre delta x, nos va a quedar la expresión 4. ¿Sí? Interesante porque fíjense, ¿por qué despejo el término delta y con respecto a x? ¿Qué significa delta y sobre delta x? Bueno, en la figura significa cómo varía el tirante longitudinalmente, ¿no? Acuérdense que estamos en flujo no uniforme. Por lo tanto, ese delta y sobre delta x va a existir, ¿no? En flujo uniforme, creo que para todos está claro que delta y sobre delta x es cero, ¿no? Porque en flujo uniforme no hay variación de tirante. Pero en flujo no uniforme sí, ¿no? Delta y sobre delta x va a tener un valor, una tendencia. Entonces aquí me interesa conocer ese valor, por eso lo despejo.
de la expresión 3. Entonces la expresión 3 se expresa de esta manera, ¿no? Ahora es expresión 4. Delta Y sobre delta X sería la pendiente de fondo, menos la pendiente de energía, entre el coseno de teta, siendo teta, con ustedes, inclinación, menos Q cuadrado por T entre G por A cubo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a trabajar sobre la expresión 4. La expresión 4 decimos, bueno, en principio lo que vamos a hacer de aquí a continuación con la expresión 4 va a ser válido para un canal ancho. Un canal ancho, ¿no? Un canal ancho, ustedes saben, es un canal donde el ancho es mucho más grande que el tirante, ¿no? Entonces decimos que en un canal ancho se cumple esta expresión. Decimos que esto proviene de la ecuación de Manning, ¿no? ¿Cómo para un canal ancho podemos llegar a esta expresión? La expresión 5. A ver, si nosotros decimos la ecuación de Manning, ¿cómo es? Bueno, es Q igual A por R a la 2 tercios por S a la 1 medio sobre N, ¿no? Esa es la ecuación de Manning genérica, ¿no? Pero para un canal ancho podríamos hacer algunas simplificaciones. Ah, perdón, S es B mucho mayor que Y, ¿no? Una de las simplificaciones es la que ya conocemos, ¿no? Que en un canal ancho, el radio hidráulico se aproxima al tirante, ¿no? Eso en su momento también demostramos por qué. Entonces, ¿qué tal si la ecuación de Manning expresamos, en vez de Q pongo B por caudal específico, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Caudal específico es Q entre B, grande, ¿no? Y el área, si asumo que es un canal rectangular, sería B por Y. Y el radio hidráulico es aproximadamente igual al tirante, o sea, sería Y a la 2 tercios. Esto por la pendiente a la 1 medio. Y esto entre N. ¿Ok? Ahora, esta es la ecuación de Manning, ¿no? Si bien la ecuación de Manning nosotros la hemos estudiado básicamente para flujo uniforme, ¿sí? También les dije que la ecuación de Manning en realidad es genérica. Se puede aplicar para flujo no uniforme. Solo que hay que tener en cuenta que esta pendiente es la pendiente de la energía. ¿Sí? Siempre es pendiente de energía. Solo que, como ya dijimos, en flujo uniforme, la pendiente de energía es igual a la pendiente de fondo, ¿no? Por eso se trabaja usualmente con la pendiente de fondo. Pero el caso genérico es pendiente de energía, ¿no? Entonces, esa sería esa energía. Entonces, si ustedes despejan esta pendiente de energía de esta igualdad, van a obtener la expresión 5, ¿no? ¿Ustedes ven? ¿Sí? Entonces, bueno, se va con esto, ¿sí? Este Q por N, luego todo se eleva al cuadrado, y llegamos a la expresión 5. Entonces, la expresión 5 proviene de una aplicación de la ecuación de Manning para un canal ancho. ¿Ok? Muy bien, eso es un punto inicial. Ahora, em, si trabajamos con pendientes pequeñas, ¿sí? En pendientes pequeñas, ¿sí? Y hablo de pendientes que puede ser 1%, ¿no? 1% en hidráulica, o sea, hidráulicamente hablando, en el sentido de su comportamiento, de su influencia en el comportamiento hidráulico, 1% no es una pendiente pequeña. Sin embargo, geométricamente, 1% sí da lugar a un ángulo pequeño. Entonces, si ustedes cogen su calculadora y calculan cuánto es el coseno de un ángulo pequeño, van a ver que se aproxima a 1. Entonces, vamos a suponer que el coseno de teta, este que está acá, se aproxima a 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a
reemplazar 5 en 4, o sea, en vez de 20 de energía colocamos esto, y en vez de coseno de teta colocamos 1. Y eso nos conduce a la expresión 6. ¿Sí? Es la expresión 6. Bueno, hemos hecho algo más acá. Hemos reemplazado acá los términos correspondientes a un canal ancho, ¿no? En vez de Q mayúscula ponemos B por Q. En vez de T colocamos B. Y en vez del área colocamos B por Y, ¿no? Que reemplazan eso y van a llegar a la expresión 6. ¿Ok? Se ha reducido, ¿no? Y en la expresión 6, igual tengo este término, ¿no? Que es la variación del tirante longitudinal. Ese término es importante porque me va a describir, me va a dar la tendencia, ¿no? Cómo va a variar el tirante en un caso de flujo no uniforme. Bien, por lo pronto tenemos esta expresión 6. Bueno, si continuamos con la expresión 6 y ahora hacemos lo siguiente. Bueno, nosotros conocemos esta igualdad. ¿De dónde viene esta igualdad? Bueno, esta igualdad proviene de una expresión que nosotros ya conocemos. Eh, tirante crítico, raíz cúbica de Q cuadrado sobre G. ¿Sí? Esto lo demostramos en su momento. Es válido para un canal rectangular en flujo crítico. Entonces de aquí proviene esto. ¿Sí? Entonces, si acepto esta igualdad, entonces este eh, denominador, ¿sí? Se podría expresar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, perdón, es así, pero si yo reemplazo esto acá, tengo esta expresión. O sea, este denominador lo puedo expresar mediante esta fórmula, ¿sí? A partir de este paso intermedio. Entonces, la expresión 6 queda como expresión 7. ¿Sí? Fíjense, la expresión 6 va transformándose paulatinamente y ahora tengo la expresión 7. Ahora sigamos un poquito más. Em, para condiciones de flujo uniforme, de la ecuación de Manning se tiene esta expresión, flujo uniforme. ¿Ok? A ver, ¿esto es cierto o no es cierto? Nosotros hemos deducido hace un momentito una expresión similar, pero decimos que esto es para flujo no uniforme, ¿no? Pendiente de energía es Q cuadrado N cuadrado sobre Y de este. ¿Cómo sería esta expresión si estuviéramos en flujo uniforme? Si estuviéramos en flujo uniforme con esta expresión, en principio en el flujo uniforme, acuérdense ustedes, el tirante es único, ¿no? Y lo llamamos usualmente tirante normal. Sería un Y sub N, ¿cierto? Y sub N. Pero en ese caso, esta pendiente de energía de flujo uniforme también sería igual a la pendiente de fondo. O sea, esta expresión sería S sub 0 igual a Q cuadrado N cuadrado entre Y sub N a la 10 tercera. ¿Ok? Y esa expresión es justo esto, la expresión 8. ¿No? Entonces, esto es para el flujo uniforme. Ahora, ¿para qué empleo esto? Porque, bueno, eso tiene esta forma que está aquí arriba, fíjense, ¿no? Entonces, si yo despejo Q cuadrado N cuadrado de aquí, que sería S sub 0 por Y en la 10 tercio, y lo reemplazo aquí en 7, llego a la expresión 9. ¿Ok? Es la expresión 9. Entonces, esta expresión 9 es a lo que quería llegar. Es una expresión que me permite asociar la variación longitudinal del tirante, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que todo empezó con esta figura? Entonces,
la variación longitudinal del tirante, o sea, delta Y con respecto de X, ¿no? Delta Y con respecto de X, finalmente se puede expresar en términos de el tirante normal, o sea, el tirante de flujo uniforme, el tirante crítico, ¿sí? Que también ya lo conocemos, y de un tirante determinado en una condición dada. Esta expresión general es válida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro esta expresión 9? ¿Cómo llegamos hasta la expresión 9? ¿Todo lo tienen claro? Ok. Entonces, la expresión 9 va a ser mi punto de partida para una serie de análisis. Bueno, de hecho, en la PPT, nosotros de esto pasábamos directamente a la expresión 9. Sin embargo, bueno, ya en el archivo PDF les he puesto de dónde proviene esto, ¿ya? Es la misma expresión, ¿ok? ¿De dónde proviene? Entonces, vamos a hacer algunos análisis particulares. Vamos a hacer algunos análisis particulares. Vamos a ver eh, cómo llegamos a algunas relaciones de importancia, ¿ok? A ver, vamos a ver. Vamos a poner un caso particular. Voy a checar un poquito aquí y acá. Miren, vamos a partir de la expresión 9 y vamos a analizar un caso particular. Bueno, aquí ya ustedes ven una figura y todo, pero veamos cómo llegamos acá a una especie de regla. Vamos a imaginarnos primeramente lo siguiente, que, que tengo un canal, ¿sí? Longitudinal, donde el flujo es uniforme. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que el flujo es uniforme. Bueno, si el flujo es uniforme, ustedes saben, eh, tengo un tirante normal, ¿no? El flujo uniforme tengo un tirante normal. ¿Ok? Eso es si el flujo fuera uniforme. Pero ahora vamos a suponer que aparte de ser uniforme, el flujo es subcrítico. Bueno, si el flujo es subcrítico, ustedes saben que en un flujo subcrítico tengo un tirante crítico que es más pequeño que el flujo uniforme. ¿Sí? Eso es cierto. Entonces, esto es flujo uniforme subcrítico. Se vería así. Pero ahora vamos a suponer que en este canal de flujo uniforme colocamos un obstáculo. Puede ser un barraje, puede ser una compuerta. ¿No es cierto que colocamos un obstáculo? Como este. Colocamos un obstáculo. Me parece que el flujo va en esta dirección, ¿no? Aquí viene un caudal dado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el flujo va a empezar a acumularse detrás, ¿no? Voy a hacer esto, voy a empezar acá un poquito, disculpen, ¿ah? Ah, estoy haciendo el dibujo acá un poco más realista, porque bueno, en el dibujo que estamos usando acá está un poco exagerado la cosa, ¿ya? Pero acá voy a tratar de hacerlo un poquito más realista. Entonces colocamos un obstáculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, ¿qué pasa con el flujo cuando le coloco un obstáculo? Bueno, lo que empieza a hacer el flujo es empieza a llenarse acá, ¿no? Empieza a acumularse. Y eventualmente luego pasa por encima de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa detrás? Bueno, seguramente va a empezar a acumularse
Se forma una cosa como esta, ¿no? Una cosa como esta, y esto tiende a proseguir y aparentemente llega a empalmar, ¿no? Con la situación original, ¿no? Vamos a decir que en este tramo, fíjense, desde acá hasta acá, donde el flujo es no uniforme, ¿no? Porque el tirante, voy a colocar acá un tirante genérico. Este tirante genérico Y, fíjense, varía, ¿no? En este tramo, ¿no? Luego de esto, aparentemente ya es constante, ¿no? O sea, luego de esto el flujo es uniforme. Pero en este tramo acá el flujo es no uniforme. A ver, este caso particular que vemos acá es un caso que se podría describir por estas desigualdades, ¿no? El tirante es mayor que el tirante normal, ¿de acuerdo? Y a su vez esto es mayor que el tirante crítico, ¿no? Esto significa que el flujo es subcrítico, ¿no? Subcrítico. A ver, ¿qué relación tiene esta ecuación 9 con este esquemita que hemos dibujado ahí? Veamos, a ver, veamos. Me interesa a mí, de alguna manera, eh, si bien yo lo estoy viendo acá, ¿no? En la figura lo estoy viendo, pero en realidad aquí me he tomado algunas licencias porque he supuesto cosas, y esto no siempre es así. Pero lo que yo quiero saber es cómo va a ser este término, delta Y sobre delta X. Quiero saber cómo va a ser este término. En particular me interesa saber qué signo tiene este término. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a utilizar la ecuación 9 de forma cualitativa. Por lo pronto, esta pendiente, ese sub 0, ustedes saben que dijimos que la pendiente va a ser positiva, ¿no? Este es un valor positivo. Vamos a ver qué signo tiene el numerador. ¿Qué signo tiene el numerador? El numerador, a ver, veamos. Este paréntesis, y sub n entre y. A ver, ¿qué tenemos acá? Que y sub n es más pequeño que y, ¿cierto? El tirante normal es más pequeño que y. Por lo tanto, esto de acá es un valor menor que 1, ¿no? Menor que 1. Es un menor que 1 elevado a un término. Bueno, sigue siendo menor que 1, ¿cierto? Ahora, 1 menos algo que es menor que 1, bueno, va a ser un valor positivo, ¿cierto? Entonces el numerador es positivo. El numerador. ¿Y el denominador cómo es? Bueno, y crítico entre y crítico más pequeño que y, ¿no? Entonces igual acá podemos decir que esto es un valor menor que 1, elevado al cubo sigue siendo menor que 1, 1 menos algo menor que 1 es positivo, ¿no? Entonces el denominador es positivo. Entonces, positivo sobre positivo me conduce a un valor positivo. Entonces lo que estamos afirmando aquí es que el término delta y sobre delta x es positivo. ¿Qué significa que delta y sobre delta x sea positivo? Bueno, simplemente significa que en este perfil el, el tirante va a ir aumentando en el sentido del flujo, ¿no? Bueno, y eso es cierto, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense cómo este tirante, a medida que me acerco a este obstáculo, va aumentando, va incrementando el tirante, ¿no? Y claro, y a medida que retrocedo, va disminuyendo, ¿no? Pero bueno, esto aquí está claro, ¿no? Que la variación del tirante con X es positiva. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Ahora podemos ver un caso particular. ¿Qué pasa si el tirante, bueno, a medida que avanzo hacia arriba va retrocediendo, ¿no? Va disminuyendo el tirante, ¿no? Y eventualmente, ¿qué pasa con ese tirante? Eventualmente, fíjese, va a tender a igualarse al tirante normal, ¿no? ¿No? El tirante tiende a igualarse aquí al tirante normal. ¿Qué cosa me indica esta ecuación? A ver, si el tirante
que es igual que el normal, esto es 1. Y 1 menos 1 es 0. Todo esto es 0. Lo que me está diciendo es que en la medida que yo me acerco a este límite, este término tiende a 0. ¿Y qué significa que esto tiende a 0? ¿Qué significa que esto sea 0? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué significa que esto sea 0? Pregunta de un punto, ¿ah? Examen final. Aquí está, Fabricio me dice, el tirante no varía. Claro, significa que el tirante no varía, eso es cierto. Significa, claro, que estamos en flujo uniforme, pues, ¿no? O sea, en la medida que yo me acerco de aquí hacia arriba, voy a acercarme al flujo uniforme. Entonces, miren, esta ecuación sencilla me está describiendo cualitativamente lo que está pasando aquí, pues, ¿no? Me está diciendo en principio que este término es positivo, o sea que el tirante va a aumentar en la medida que me acerco al obstáculo. Y segundo, en la medida que yo ya me alejo del obstáculo, y en el caso extremo, llego al caso del flujo uniforme. Esto, señores, este tipo de perfil, este caso particular donde se cumplen esta desigualdad, esto se llama, o se le conoce como el perfil M1, ¿no? Un perfil M1 siempre va a satisfacer esta condición. Claro, aquí abajo, bueno, esta en realidad yo lo he cogido de un libro, pero el dibujo no es del todo realista, no es realista, porque, bueno, uno podría pensar es que el nivel del agua está subiendo, ¿no? Que la cota del agua está subiendo, pero no es así. En realidad, el fenómeno es este, ¿no? Lo que aumenta es el tirante, ¿no? Pero no es que la cota del agua esté aumentando, ¿no? Entonces el dibujo debería hacerse de esta manera, ¿no? Bueno, esto acá está mal, ¿no? Pero así, ¿no? Entonces, el nivel del agua va bajando, pero el tirante va aumentando. ¿Ok? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esta figura? ¿Está claro para todos? Ok, parece que todo está claro. Muy bien. Ok, entonces este es el perfil M1. Bueno, y antes de proseguir, de repente mencionarle por qué se llama M. Bueno, esto en realidad viene del inglés. El inglés M es mild. ¿Qué significa mild? A ver, ustedes que saben inglés, ¿qué es mild? Bueno, una traducción es suave, gradual, ¿no? Entonces, esto significa que este es un perfil suave del tipo 1, ¿ok? Bueno, de hecho, ya esta terminología ya ha quedado en la literatura, ¿no? Se le dice M1, pero en realidad su origen es esto, pues, ¿no? Muy bien, ese es el perfil M1. Vamos a ponernos otra situación. La situación donde el tirante eh, es menor que el tirante normal y mayor que el crítico. Tirante menor que el normal y mayor que el crítico. Como si yo tuviera aquí una figura o un canal, ¿no? Un canal donde otra vez el flujo era inicialmente uniforme. Disculpen ustedes, ¿no? Tenía un tirante normal. Era subcrítico, o sea, tenía acá un tirante crítico. Pero estoy en una situación donde el tirante es menor que el normal
y mayor que el crítico, o sea, por acá, ¿no? Tengo acá un tirante que es mayor que el crítico, menor que el normal. ¿Cómo sería el perfil del flujo? ¿No? La pregunta es, ¿cómo es el perfil del flujo? ¿No? En el caso anterior, bueno, ya lo habíamos dibujado, ¿no? A priori, ¿no? Pero bueno, aquí no lo he dibujado. ¿Cómo es este perfil del flujo? Bueno, el análisis sería también muy similar y podríamos aplicar la ecuación, ¿no? Esta ecuación. A ver, ¿cómo sería la cosa? Delta Y sobre delta X. ¿Cómo sería el numerador en este caso, señores? ¿Positivo o negativo? ¿Qué opinan ustedes? Tirante normal, en este caso es mayor que Y. Por lo tanto, ese término es positivo. Paréntesis es positivo. O mayor que uno, perdón, ¿no? Mayor que uno. Elevado a la distercio, mayor que uno. Uno menos algo mayor que uno va a ser negativo, ¿no? El numerador es negativo. ¿Y cómo es el denominador? Y crítico sobre Y. O sea, Y crítico es más pequeño que el tirante. Entonces, esto es menor que uno. Elevado al cubo, sigue siendo menor que uno. Uno menos algo menor que uno es mayor que uno, es positivo. Pero negativo sobre positivo finalmente me conduce a algo negativo. Miren, lo que me está diciendo esto es que esta variación del tirante longitudinal va a ser negativo. O sea, significa que el tirante va a ir disminuyendo. O sea, que el tirante va a ir descendiendo. Va a ir descendiendo. Y obviamente hacia arriba va a ir subiendo, ¿no? Sí, eso es lo que me dice este análisis. Hacia abajo desciende, hacia arriba aumenta. Pero veamos los extremos. ¿Qué pasa cuando yo me aproximo, por ejemplo, si avanzo hacia arriba, me aproximo al tirante normal, ¿no? ¿Qué pasa si el tirante Y es igual al tirante normal? Bueno, eso ya lo habíamos visto en el caso anterior, ¿no? Si Y es igual al Y normal, esto vale 1 y esto vale 0. O sea, tenemos flujo uniforme. O sea, en otras palabras, estas cosas se deben empalmar con esto y tengo acá un flujo uniforme. ¿Qué pasa cuando el tirante va reduciéndose y aproximándose al tirante crítico? ¿Qué pasa? En ese caso, si el tirante se iguala al tirante crítico, esto es 1. 1 menos 1, ¿qué es? 0. Algo, cualquiera que sea el signo. Entre 0, ¿qué cosa es? Es un infinito, ¿no? Claro, es un infinito. ¿Y cómo sería en todo caso gráficamente el derivado de y con respecto a x para que esto sea infinito? Sería una especie de verticalización, ¿no? Entonces se hace vertical, parado. De tal manera que esa gradiente es infinita. En otras palabras, sería esta figura que ustedes están viendo acá. Bueno, aquí está un poco más grande, ¿no? Si me acerco hacia arriba, llego al tirante normal, y si me acerco hacia abajo, se verticaliza. ¿Sí? Y entonces, estos señores es el perfil M2. ¿Sí? ¿Está claro? Y un tercer caso sería cuando, cuando el tirante sea menor que el tirante crítico y menor que el tirante normal. Imaginen ustedes aquí un canal, eh, bueno, otra vez con flujo subcrítico,
Tengo acá un tirante normal. Y tengo aquí un tirante crítico. Pero tengo un tirante que es menor de crítico, menor que normal. O sea, un valor por acá, ¿no? Un tirante que es así. ¿Cómo sería la curva? ¿Bajaría? ¿Subiría? ¿Qué pasaría con esa curva? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el gráfico? Bueno, lo vemos con el perfil. ¿Cómo sería el numerador? ¿Qué me dicen? ¿Cómo sería el numerador? ¿Positivo o negativo? Y es menor que tirante normal, ¿no? ¿Positivo o negativo? A ver, los espero. A ver, los espero. ¿Cómo sería esta expresión? Delta Y sobre delta X. Para el caso en que, para el caso en que Y es menor que el crítico y menor que el normal. ¿Vale? Dejemos esto como ejercicio. Le doy un par de minutos para que lo puedan plantear. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué sale?
A ver, jóvenes, nadie lo hizo. A ver, bueno, se lo dejo para ustedes, para su tarea. A ver, háganlo ustedes. Aquí está la respuesta. ¿Ya? Tenemos acá el perfil M3, ¿no? Ya van a ver ustedes que aquí lo que le va a salir es que derivada de y con respecto de x es mayor que cero, ¿no? Eso es lo que le va a salir. Van a ver entonces que eso se va a ir incrementando, ¿no? Ahora, aquí le va a salir algo bastante bien interesante, ¿no? Cuando ustedes vean que el tirante se aproxime al tirante crítico. ¿Qué va a pasar cuando el tirante igual al tirante crítico? O sea, va a subir y llega a que el tirante es igual al tirante crítico. ¿Qué va a pasar? De acuerdo a esta expresión, si el tirante es igual al tirante crítico, esto es 1, esto es 0, y esto es infinito, ¿no? En teoría, en este caso, la curva va a salir así, ¿no? Viene así, aumenta, 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 y sube así de súbito, ¿no? Esta figura implica que esto se vuelve infinito, el derivado de y con respecto de x. Y bueno, y eso es justamente lo que se denomina un salto hidráulico teórico, ¿no? Un salto hidráulico teórico es vertical. Un salto hidráulico real no es vertical, ustedes ya lo saben, es así, fíjense. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos otras situaciones. Déjenme ir aquí. Tenemos otras situaciones. Por ejemplo, cuando, cuando tengo un tirante mayor que el crítico y mayor que el normal, ¿no? Un tirante mayor que el crítico y mayor que el normal. En ese caso, se da otra condición. Vamos a ver. Si nosotros estamos con esta expresión, pero ahora el tirante es mayor que el crítico y mayor que el normal. Miren, es igual, ¿no? Se parece al anterior, pero no es igual, ¿no? Yo puedo empezar con un canal con flujo uniforme, donde el tirante es tirante normal. Sin embargo, en este caso, fíjense, ese tirante normal es menor que el crítico. O sea, quiere decir que estamos en un flujo supercrítico, ¿no? Esto es Y crítico menor que el normal. Pero tengo aquí un tirante que es mayor que ese crítico. Tengo un tirante aquí. Un tirante mayor que el crítico y menor que el normal. ¿Cómo sería el perfil del flujo aquí? ¿Qué opinan ustedes? A ver, les doy un par de minutos para que puedan plantear este ejercicio. ¿Qué espero? Espero el signo de derivada y con respecto de x y espero saber qué va a pasar en la medida que me alejo hacia arriba, ¿no?
¿Y qué tal, jóvenes? ¿Qué resulta de su análisis en este caso? A ver, acá qué tendríamos. El numerador, ¿cómo sería? Mm, si el tirante, en este caso, es mayor que el tirante normal, y es mayor que el tirante normal, entonces esto es menor que uno elevado a esta expresión sigue siendo menor que uno menos algo menor que uno es positivo, o sea, el numerador es positivo. Y el denominador, tirante crítico, el tirante crítico, mm, claro, el tirante crítico comparado con el tirante es también más pequeño, esto es menor que uno menos algo menor que uno es positivo, por lo tanto es positivo, ¿no? O sea, delta Y sobre delta X es positivo. Quiere decir que este tirante eh, va a tender a aumentar, ¿no? Hacia abajo y a disminuir hacia arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa en la medida que nos acercamos hacia arriba? El tirante se aproxima al tirante crítico, fíjense. Entonces, cuando Y es igual al tirante crítico, esto es uno menos uno, cero. Algo entre cero, infinito. Y eso se da cuando la curva se verticaliza. En otras palabras, si se verticaliza, aquí se produce un salto hidráulico. Y eso es justamente lo que ustedes ven acá, ¿no? El salto hidráulico, ¿no? Aquí es interesante notar que, fíjense, el caso fue casi el mismo, ¿no? Tengo un canal y le coloco un obstáculo. Solo que, solo que aquí, en el caso inicial, el obstáculo estaba pero en flujo subcrítico, fíjense. Entonces el obstáculo generaba este perfil M1, ¿no? No había ni un salto hidráulico acá. En cambio, aquí, fíjense, es el mismo obstáculo, pero el flujo supercrítico. Y se forma un salto hidráulico. Muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan qué cosa pasaba cuando ustedes tiraban una piedra en un flujo subcrítico? ¿Qué pasaba con la onda? ¿Cómo se propagaba? Se propagaba hacia aguas arriba, ingeniero. No sé, ¿no? Continuaba, ¿no? ¿Cierto? A ver, miren. Aquí no hay piedras, ¿ah? Pero está ese obstáculo, fíjate. Y este obstáculo ha generado una perturbación. Y esa perturbación, fíjense, ¿cómo se ha propagado hacia arriba? Se propaga, se propaga, se propaga. En cambio, en flujo supercrítico, es esto, fíjate. Tienes el obstáculo, hubo un pequeño efecto inicial, pero después ya no se propaga. O sea, al inicio yo les hablaba de piedras y cosas así, porque estábamos recién entendiendo el problema, ¿no? Pero aquí ya podemos hablar ya en términos ya más ingenieriles, ¿no? En este caso es un obstáculo que genera una perturbación. Y esa perturbación ya no se sigue propagando hacia abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el flujo es supercrítico, ¿no? Entonces, está asociado. Bien, entonces esto se llama perfil S1
ustedes pueden seguir haciendo análisis similares como lo que estoy diciendo aquí. Si el tirante fuera mayor que el normal y menor que el crítico, ustedes verían esto, fíjense. Un perfil de tipo S2, ¿sí? Bajando, ¿no? Donde aquí hacia arriba hay un salto hidráulico y acá hacia abajo se tiene un tirante normal. Y, y si hicieran otro caso con un tirante menor que el normal y menor que el crítico, verían un perfil de este tipo, ¿sí? Un perfil S3, donde el flujo tiende a un tirante normal. Aquí no se forma un salto hidráulico aguas abajo, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan en el caso del flujo subcrítico, sí se forma un salto hidráulico, ¿no? Entonces fíjense, no estamos haciendo en realidad ningún cálculo, pero, pero están viendo que es posible describir cualitativamente qué cosa va a suceder, ¿no? Que es interesante, ¿no? Vamos a hacer luego, en la clase siguiente vamos ya a empezar con cálculos, cómo calcular estos perfiles. Pero antes de hacer eso, es importante tener una idea de cómo se van a comportar. Porque ustedes saben, uno puede equivocarse en el cálculo. Entonces, una manera de verificar si mi cálculo está bien es contrastando con la solución, digamos, eh, cualitativa que se espera, ¿no? Deben coincidir. Si no, hay un error. Entonces, perfiles de 2, perfiles de 3. Ahora, hay otros casos, ¿no? Hay otros casos. Antes de pasar a esos casos, miren, los perfiles que hemos visto ahorita son los perfiles M y los perfiles S. Los perfiles M, fíjense, se pueden agrupar en esta figura de la izquierda. ¿Se acuerdan que había un M1, un M2, un M3? Bueno, esto es lo que yo llamaría un formulario gráfico. Porque, fíjense, esta figura resume todo el análisis que hemos visto, ¿no? Vean ustedes. Flujo subcrítico, donde el tirante, o sea, un tirante, en el caso superior, ¿no? Mayor que el normal y mayor que el crítico. Entonces, saben ustedes que era un perfil M1, ¿no? Pero si el tirante era menor que el normal y menor que el crítico, era M2. Y si el tirante era menor que el crítico, menor que el normal, era M3. O sea, este gráfico asocia los tres casos que hemos estudiado en flujo subcrítico. En el caso de los perfiles S, que dicho sea de paso no le dije, pero S proviene de steep, que significa empinado en inglés, ¿no? Son perfiles empinados. Pero igual, este gráfico igual me asocia a los diferentes casos, ¿no? Cuando el tirante es mayor que el crítico y mayor que el normal, tengo un perfil S1 que tiene esta forma. Si el tirante es menor que el crítico y mayor que el normal, S3. Y si es menor que el normal, menor que el crítico, es S3. ¿No? O sea, estas figuras como que resumen todos los casos que hemos visto anteriormente, ¿no? Ahora, yo le decía que no son las únicas situaciones que tenemos. Tenemos también otras situaciones. Podemos tener, por ejemplo, eh, casos donde la pendiente es crítica, ¿no? Crítica. O sea, cuando Y es igual al tirante normal y el tirante crítico. A ver, un segundito, déjenme ver acá. Claro, estos son los casos que les he mostrado. Que vean ustedes, pendiente suave, fíjense. eh, Pendiente fuerte, pero puedo tener también este caso, fíjense, pendiente adversa.
En la pendiente adversa tengo yo un flujo, eh, fíjense, en contrapendiente. Es interesante, ¿no? Algunos pensarán que esto no es posible. Es posible que un flujo se dé a contrapendiente. Los canales funcionan así. El flujo, o sea, el caudal viene así, y en un canal puede darse un perfil de este tipo. Bueno, la respuesta es sí, si es que toma en cuenta una particularidad. Imaginen que ustedes tienen acá un canal de fuerte pendiente, así, que va aumentando el pendiente para allá, pero que aquí ustedes tienen una especie de reservorio y que el agua se almacena así, el agua está por acá. Y entonces ustedes abren una compuerta inferior. ¿No es cierto que el agua va a salir en esta dirección por esta carga de agua? Es como si fuera un chorro a presión, ¿no? Entonces el agua va a tender a trepar, justamente, va a avanzar, ¿no? En la medida que este nivel de agua esté mucho más alto que esto, ¿no? Entonces sí, tienen ustedes, fíjense, una posible situación en que se dé un flujo en contrapendiente. Eso se llama pendiente adversa, ¿no? Y hay dos casos. Uno cuando el tirante, este Y, es menor que el crítico, que vendría a ser el perfil A3, o cuando este tirante sea mayor que el crítico, que es el perfil A2. ¿Ok? Estas tendencias también se pueden demostrar con las expresiones que hemos mostrado o con variantes de las mismas, ¿ya? Tienen ustedes que revisar. La pendiente adversa. Bueno, si es posible una pendiente adversa, también será posible una pendiente horizontal, ¿no? Imaginen ustedes un canal con pendiente horizontal y igual, ¿no? Tienen ustedes dos casos. Tirante menor que el crítico, sería el perfil H3. Bueno, aquí no ha aparecido, pero bueno, aquí está, este es H3. Y, ya veo que parece que está al revés. Bueno, y está detrás de este gráfico. Y esto es cuando el tirante es mayor que el crítico, ¿no? Esto es el perfil H2, ¿no? Bueno, este es el que ya habíamos visto. La pendiente crítica, cuando el tirante es, hay dos casos, ¿no? Mayor que el crítico, es el que están viendo acá. Y claro, igual que el normal, ¿no? Disculpen, ¿no? Tengo esa situación. O el caso de abajo, cuando el tirante es menor que el crítico, igual que el normal, ¿no? Entonces, este de arriba se llama perfil C1 y este C3. ¿Ok? Entonces hay diferentes situaciones. Todo esto, entonces ahora voy a volver a la otra figura. Todos estos casos se pueden resumir en este gráfico de resumen, ¿no? El gráfico para la pendiente crítica, pendiente adversa, pendiente nula o horizontal, ¿no? Entonces todo se resume acá en esta figura única, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio ya con valores un poco más cuantitativos, pero que inicialmente tienen por objetivo obtener una solución cualitativa. Entonces veamos. Tenemos un canal
revestido de concreto, bien acabado, sin trapezoidal, de 1 metro de ancho, talones laterales 2 en 1 y la pendiente de 0.0001 con un caudal dado y una temperatura dada. Entonces se pide calcular lo siguiente. Para este caso se pide calcular un tirante normal, ¿no? Se pide el tirante normal. En realidad eso es bastante sencillo, ustedes ya saben cómo hacerlo. Si pide calcular el tirante crítico, también ya lo saben cómo hacerlo. Y el paso C, ahí ya viene la aplicación un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Dicen, a ver, tenemos acá un canal en principio, ¿no? Ah, perdón, me salió al revés. A ver, este es un canal que seguramente va descendiendo. Bueno, disculpen, me sale bien con este lápiz digital, me han disculpado. La luna pendiente que va bajando. Podemos suponer que inicialmente el flujo es uniforme. Pues tengo un tirante normal. ¿Sí? Un tirante normal. Entonces dice, si aguas abajo del tramo, se tiene una compuerta parcialmente abierta. Tengo por aquí una compuerta parcialmente abierta, que determina que el tirante inmediatamente hacia arriba sea de 2 metros. O sea, acá se genera un tirante de 2 metros. Entonces, la pregunta es, esbozar el perfil de flujo, ¿no? Esbozar, ¿no? Esbozar significa hacer un esquema, ¿no? Todavía no les pido calcular, pero que ustedes me hagan el esquema de cómo sería ese perfil de flujo. ¿Sería M1, S1, C1? ¿Cómo sería? ¿No? Entonces, para saber qué tipo de perfil de flujo se va a generar, tienen ustedes que hacer comparaciones, ¿no? Entre el tirante normal y el tirante crítico, ¿no? Compararlos y ver en qué caso de lo que hemos estudiado está. ¿Ok? ¿Está claro? A ver, les dejaría a ustedes este problemita. Inviertan, por favor, unos 3 minutos y pasamos a resolverlo.
¿Qué jóvenes? ¿Qué le salió? ¿Qué tipo de perfil le salió? Claro, lo primero para resolver esto es calcular cuánto vale el tirante normal, ¿no? Y luego cuánto vale el tirante crítico, ¿no? Que justamente son las partes A y la parte B, ¿no? ¿Cuánto le salió el tirante crítico? ¿Cuánto le salió el tirante normal? Bueno, tienen todo para calcularlo, ¿no? Tienen todos los datos, base, taludes, material con el cual sacan el money. Todo está para calcular, ¿no? A ver, veamos. Aquí está la respuesta. Tirante normal, aplicando ecuación de Manning, 1,38. ¿Ok? Tirante crítico, aplicando la fórmula que vimos en clase, 0,65. Y el tirante dado es el que es un dato del problema, ¿no? 2 metros. O sea, tenemos que Y, 2 metros, es mayor que el normal, 1,38, y mayor que el crítico, 0,65, ¿no? Entonces, es como si ustedes tuvieran, bueno, aquí he colocado esta figura, pero estamos en este caso, pues, ¿no? Estamos en este caso donde Y es mayor que el normal, mayor que el crítico. Es como si la compuerta estuviera aquí, ¿no? La compuerta estuviera aquí, el remanso del flujo. Y entonces sabemos que acá se va a generar un perfil M1, ¿no? Y esa es la respuesta. Un perfil M1, ¿no? Con lo que hemos visto. Y bueno, y la parte D, aquí también está la solución, es qué pasaría si se tiene una caída, ¿no? O sea, bueno, sería como esto, solo que en vez de tener acá una, una compuerta, tengo una caída, tengo esto. Bueno, ya ustedes en su cálculo han visto que esto es un flujo subcrítico, ¿no? Tirante normal, ¿no? Y una caída, ¿no? Eh, lo, que, lo que se observa en una caída es que, al contrario de una especie de remansamiento del flujo, una sobreelevación del flujo, lo que se llama es una depresión del flujo. O sea, en realidad esto tiende a disminuir, ¿no? En otras palabras, tenemos acá un tirante que va a ser menor que el normal, ¿no? Y entonces lo que esperamos es esto, ¿no? Un tirante menor que el normal, menor que el crítico. Y de hecho, en flujo subcrítico es posible ver que el mínimo tirante al cual se va a llegar será aquí justamente. Y eso teóricamente es igual al tirante crítico, ¿no? Mm, ok, esto en todo caso nos conduce a este resultado, a un perfil M2. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces, esto sería lo que trataríamos hasta el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver eh, ya técnicas de flujo no uniforme, de cálculo, ¿no?
porque ha sido el análisis cualitativo. ¿Ok? Y la siguiente semana tenemos nuestra práctica. Es la práctica, eh, práctica 5. Práctica 5, práctica calificada. Entonces van a entrar estos temas. Miren, en la práctica de la siguiente semana vamos a tener que incluir lo que vamos a hacer el martes de la siguiente semana. ¿Ok? Porque ahí se van a cumplir la técnica cuantitativa. Entonces, estén preparados, vayan estudiando, por favor estudien. Se va a tomar lo que se haga el lunes y lo que se haga el martes de la otra semana, ¿ya? El próximo miércoles. Voy a ir colgándoles las separatas de una vez, ¿ya? Para que vayan revisando también. Ahora, sobre la tarea o el laboratorio, mañana tienen sustentación, acuérdense. Pueden entregar sus laboratorios hasta las 11 de la noche del día de hoy. Yo acabo de verificar en el aula virtual, todavía no está activa, pero igual si no está activa, la envían a mi correo, ¿ya? Y al correo de la jefe de práctica. Envíenme los dos correos. Y eso sería lo que mañana se sustentaría en la hora de práctica. ¿Ok? Mis jóvenes, entonces eso sería todo. Les agradezco a todos por su atención. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.